tal, señora? Buenas tardes. Pues Gonzalo, cuéntanos de qué se trata este reportaje. Así es, aquí les tenemos la portada de nuestro número ya 16 de la revista. Y como bien lo mencionas, lo que queremos aquí retratar es una historia muy interesante. Como ustedes saben, en México sobre todo teníamos conocimiento de que en el norte del país existen varios de estas comunidades que profesan la religión menonita y desafortunadamente pues no fueron ellos ajenos a toda la violencia y la inseguridad que se vive en entidades como Chihuahua, como Tamaulipas, en donde el narcotráfico pues eventualmente les empezó a cobrar una alta factura a todas estas comunidades. ¿Qué hicieron? Pues en esta tradición migratoria que tienen muchos de estos grupos, de estas comunidades, varios de ellos se fueron, huyeron de Chihuahua, en particular el caso de la gente que vemos aquí en la pantalla, y fueron a recalar a Campeche. Y en Campeche lo que se dieron cuenta es que con el cultivo tradicional del maíz, que es el que ellos ya de por sí sembraban en Chihuahua y en Tamaulipas, no les estaba generando el ingreso que ellos esperaban, y se dieron cuenta que un grupo de menonitas que provenía de Tamaulipas estaba sembrando soya y les estaba yendo bastante bien. ¿Y qué comenzaron a hacer? Bueno, comenzaron a reproducir estos cultivos. En el periodo primavera-verano cultivan soya, en el otoño-invierno cultivan maíz. Y lo empezaron a vender. ¿Y a quién se lo venden? Pues se lo empezaron a vender sobre todo a empresas yucatecas, a la considerada hidrogenadora, que es una empresa de oleicos en Yucatán, pero también a Grupo Cuo, a la empresa Quequén, de productora de carne, que es una de las principales que está comenzando a conquistar el mercado asiático. Quequén subsidiaria de Grupo Cuo. Es correcto, Quequén subsidiaria de Grupo Cuo. Y aquí hay otra liga muy interesante para quienes quieran leer esta historia, para que puedan encontrar en esta historia que presentamos en la revista, es que uno de los principales interesados en este negocio de la soya es nada más y nada menos que el señor Alfonso Romo, asesor de AMLO. Uno de los principales asesores de Andrés Manuel López Obrador, quien desde hace varios años se dio cuenta que en el terreno de Yucatán, que en varios terrenos de Yucatán, pese a la tierra tan difícil para cultivar de la región, sí se puede cultivar soya, lo han hecho a través de la tecnología y ahí van en ese camino. Ahí, Chucho, nos muestras el negocio porcícola que alimenta a Cuo. Sí, comentábamos hace un momento, Quequén, señalaba Gonzalo, Quequén es subsidiaria de Grupo Cuo. Aquí lo que estamos viendo es el mix de ventas de la división alimentos de Cuo, esta empresa que preside Fernando Senderos Mestre, ¿no? Y pues no, lo que estamos viendo es el mix de ventas. Vemos claramente cómo el negocio porcícola cada vez pesa más en lo que es la división alimentos de el Grupo Cuo. En 2013, sus y compañeros, bueno, era 50-50, era 50% era el peso del negocio porcícola y 50% correspondía a Del Fuerte. Vemos que ya en 2016 es 58% el peso, son 8 puntos porcentuales más. Bueno, esto tiene que ver con este acelerado crecimiento que ha tenido el negocio porcícola en el sureste del país. Estamos hablando no solamente de Campeche, estamos hablando de Yucatán, Tabasco, que bueno, gran parte de la producción, pues sí, se exporta de alguna manera a Asia. Estamos hablando principalmente de Japón, lo que es Japón, lo que es China, Corea del Sur. Así es. Y bueno, este negocio porcícola, también su acelerado crecimiento ha detonado de alguna manera también el crecimiento del sector, la agroindustria. En la zona, comentaba, y es lo que trae la revista, muy interesante el trabajo en la revista, donde habla pues, precisamente de esto, ¿no? Del crecimiento del maíz, de la soya, ¿no? Del cambio, el viraje que dieron esta comunidad en México, una comunidad muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el precio también, ¿no? En la medida que el precio fue más redituable para ellos, el precio de la soya, pues cambiaron, ¿no? Del maíz a la soya. Y aquí lo que tenemos es precisamente la producción de soya, los ingresos que generan. En valor por estado, mira, donde Tamaulipas encabeza, estamos hablando de 2 millones de pesos. Así es, ¿no? Es 1.002.000 millones de pesos. Exacto. Lo que 1.200. Exactamente, 1.002 millones. 1.002 millones. Y bueno, le sigue, este es Tamaulipas, el que encabeza, Sonora con 750 millones y así respectivamente hacia abajo, ¿no? Mira, vemos el caso del sureste, vemos Chiapas con 157 millones de pesos, Yucatán,
Quintana Roo, también por ahí se asoma parte del sureste, y así respectivamente hacia abajo. Pero entonces es un negocio bastante redituable. Sí, redituable, digamos, insisto, lo que es el acelerado crecimiento del negocio porcícola en el sureste del país ha detonado este crecimiento también de lo que es la agroindustria en el sureste del país. Yo perdóname, antes de que pasara Baude, quizá me faltó señalar que uno dice, bueno, la relación entre el cerdo, entre quequén y la soya, pues, de qué se alimentan todos estos... Sí, lo que pasa es que estamos hablando de la soya. La soya es, digamos, el alimento para los animales, exactamente. Para los puercos, para el pollo, el maíz, desde luego. Por eso una cosa ha detonado a la otra. Es correcto, ahí está. Claro. Ahí Lo que está demuestra su explicado. reportaje es de que sí se puede hacer negocio en el campo mexicano. Sin embargo, quiero enfatizar, bueno, eso es un caso quizás aislado, ¿no? De la cuestión de menonitas, ¿no? O sea, ellos tienen presencia en México, tal y como lo comentó Gonzalo, desde 1922, o sea, en Chihuahua, no fueron invitados por el presidente entonces, Álvaro Obregón, ¿no? Y ellos provienen pues, de su base europea y tienen otro tipo de mentalidad, ¿no? Pues, yo quiero enfatizar, pues son realmente garbanzos de a libra, o sea, el caso de la soya. Estamos hablando, pues ya estamos haciendo fiesta por una producción de 100,000 toneladas de soya. Oye, bravo, bravo. Pues no es así, o sea, el país es sumamente deficitario en soya. México consume 5 millones de toneladas al año de soya. O sea, 100,000 pues, realmente no figuran, ¿no? Pero el potencial es Sí, enorme, pero el potencial ¿no? está ahí. Potencial. A ver, si lo están haciendo, y perdóname, Baude, que discrepe contigo, pero si lo está haciendo un grupo que tradicionalmente, y lo sabemos, no utiliza grandes técnicas o grandes avances tecnológicos en la producción agrícola, imagínate cuál es el potencial que tienen y que por eso empresarios como Alfonso Romo, empresarios como el señor Fesenderos Mestre, han puesto el ojo a la producción de soya en México. Bueno, el rendimiento de México por hectárea, vamos a los números fríos, ¿no? A mí me gusta poner los números sobre la mesa. Estoy de acuerdo. No el corazón por delante. México, el rendimiento por hectárea de soya, 1.85 toneladas. Estamos al nivel, no, de hecho estamos abajo de Bolivia, 1.86. Pero es que ponlo en el contexto, o sea, porque el número así en frío te lo acepto, pero ponlo en el contexto de dónde venimos. O sea, ese rendimiento por hectárea es mucho mayor al que teníamos hace 10 años. Es loable, ¿no? ¿Cuándo se detonó este negocio? Ellos llevamos apenas, por lo menos en el sureste del país, que es lo que trata el caso, llevamos aproximadamente unos entre 5 y 7 años que empezó. Sí, es reciente, digamos. No tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. Pero si estos empresarios le están poniendo el ojo a este tipo de negocios, ¿por qué no han invertido en tecnología para tener... Lo han hecho. Lo están haciendo y es gradual. Mira, sí, es cierto, hay mucho camino por recorrer. La productividad, lo comentaba Baude, es muy baja en México respecto a países que en teoría tienen un nivel de desarrollo más bajo que el nuestro. Pero bueno, es un negocio que va creciendo, digo, hay que darle también, hay que ver las cosas positivas. Falta mucho también camino por recorrer, pero mira, un dato que trae el reportaje que es interesante es, hasta hace unos años eran 300 hectáreas las que se destinaban a la producción de soya. Es correcto. Y en 2017 ya fueron 11,000 hectáreas, digo, es un proceso gradual, pero sí, el acelerado crecimiento del negocio porcícola sí está detonando esto y creo que puede llegar con las técnicas, con la presencia de Cargill, esta multinacional, con el propio Alfonso Romo, el cuestionado Alfonso Romo ahorita en el proceso electoral. Creo que esto puede crecer, ¿no? Puede tecnificar, puede mejorar la productividad agrícola, ¿no? Hay tanta hambre que la producción en el sureste, la compra está garantizada en su totalidad, tanto por Cargill como por la empresa Proteínas Yoleico. Y también la exportación, sí, digamos aquí que hay mucho lo que interés. estoy comentando, el acelerado crecimiento del negocio porcícola o la carne de puerco, cuyo principal destino es de exportaciones hacia Asia. Mira, vemos cómo en 10 años más que se duplicó, este es en valor. Las exportaciones pasaron de 237 a 528 millones de dólares. El principal destino pues es Asia, si viéramos por país, es Japón el número 1, el principal destino como país. Segundo lugar es Corea del Sur y tercero es China. Pareciera China por la población, pero es Corea del Sur. Es Corea del Sur. Sí. No ahí lo vemos. Exacto, aquí está, mira, lo que estoy hablando. 79% casi se exporta a Japón, Corea del Sur con un 11%. ¿No? ¿Estados Unidos? Exacto, Estados Unidos es el 8%. Mi punto es ir más allá, Susi. O sea, bueno, ya próximos, ya hay intentos que sí se puede. Bueno, hay que recordar a Alfonso Romo, o sea, mucho lo relaciona con cigarrera y demás. Él es agrónomo. Él es de formación agrónomo y está casado con la investigación de semillas, ¿no? Él
pues no quiero decir que es el número uno en su ramo, pero sí es uno de los principales, ¿no? Al menos en el país. A lo que voy es de que no quedarnos ahí, bueno, ya producimos soya, ya engordamos los cerdos, ya lo enviamos a Asia y bueno, ya todos felices y contentos. No es así. Creo que la industria, aquí en el país, la industria primaria puede dar mucho más, ¿no? O sea, nos quedamos en la parte agro, falta la otra, industria. No estamos siendo una agroindustria. Pero ¿no te parece que en 4 o 5 años el haber pasado de ser, o sea, muy deficitario, que seguimos siéndolo en la producción de soya, pero ahora a que en el tiempo que nos mencionaba Chucho, a más que duplicar las exportaciones de cerdo, eso me parece que es una historia de éxito que está en construcción? Bueno, también hay un factor que juega en el caso de las exportaciones de cerdo. No es porque de repente han empezado a engordar los cerdos mexicanos, sino porque se han abierto puertas en Asia. O sea, el cerdo mexicano es reconocido en China. Sí, pero porque es un país Japón. Competitivo. Somos México, un país claro. O sea, sin duda es un paso importante, pero tú crees que igual hay que acelerar estas inversiones, este desarrollo en el sector primario. ¿En dónde crees que hay un mayor potencial? Sabes que hay un problema muy grave en el caso del maíz. México produce 26 millones de toneladas de maíz, pero aún así somos deficitarios. Quizás sí pudiera ser más rentable la soya, pero el problema son los subsidios. O sea, los subsidios en México están focalizados a aquellos granos que son para consumo, ¿no? Consumo humano. O sea, en el caso de maíz y frijol, por eso los campesinos en un momento dado dicen, oye, ¿sabes qué? Bueno, en Sinaloa prefiero producir más maíz que dedicarme a la soya. ¿Por qué? Porque ya tengo garantizado mi dinero. O sea, en el caso de la soya, bueno, déjame buscar aquí, como en el caso de la hidrogenadora, qué bueno que se encontraron esta empresa que les compre la producción y pues se desaniman, ¿no? ¿Sabes qué? Pues mejor me voy a lo seguro, ¿no? Y no salimos de ese ciclo. Aunque se ha desplomado el precio. Señalaban, se desaniman. Mira, pues este es un factor de desánimo, desalentante. Pues sí, hay que considerar que el maíz es un commodity y en términos de dólares vemos una tendencia a la baja, ¿no? Probablemente sea reflejo de la importación también, ¿no? La llegada de mayor volumen de este grano. Y lo mismo ocurre también con la soya. Por ahí tenemos otro gráfico de la soya donde se ve una tendencia también claramente a la baja en su precio, ¿no? Sí. Mira, aquí está el caso también el precio de la soya. La baja es en términos de dólares, ¿no? De 2011 que tenía un precio de $426 la tonelada, pues ahorita anda en Entonces, 342. ¿En qué productos creen que hay un mayor potencial en el sector primario? A mí sí me parece que en el tema de la soya y también, como mencionaba, en el tema del maíz, haciendo una mayor tecnificación y utilizando métodos mucho más eficientes de producción, se puede tener una oportunidad mayor productividad. Exactamente. A mí sí me queda claro que durante muchos años pensábamos que el campo mexicano ya no iba a dar más, ¿verdad? O sea, y eso era una falacia que muchos políticos mencionaron, que había que enfocarse en ese tipo de cosas, pero creo que ahora con la agroindustria, y como hacía la referencia Baude, no nada más lo agro, la parte industrial relacionada con el tema agrícola, yo creo que sí existe un potencial muy importante, sobre todo que también digo, hay que ubicar, aquí estamos para discutir este tema, esta historia tan interesante de los menonitas, ¿no? De cómo el tema de la inseguridad, lo comentaba al principio Susi, el tema de la creciente inseguridad en el país. Obligó a migrar al sur del país. Exacto, emigrar no solamente en términos de geografía, en términos de producto. Es decir, como que estamos perdiendo. Aquí la discusión, Baude, no está en si el sector agrícola primario pero claro productivo, no productivo. Va de la mano. Sí, pero bueno. es esta historia, ¿no? Susi, si me permites ahí, claro, del tema de la inseguridad, cómo esto ha llevado a esta comunidad interesante, con una historia interesante, a migrar. Fíjate, una comunidad que históricamente estaba en el norte y comentábamos al principio, se lo ubicaba con el queso. Siempre menonita era sinónimo de queso, nos recuerda a los menonitas, a estos jóvenes en los semáforos, ¿no? Vendiendo los quesos. Y yo creo que pocos conocíamos que se dedican al grano, al a la mayoría de las personas tú les haces referencia a los menonitas y las dos cosas en las que haces relación es el tema de los lácteos y el tema de que vienen del norte, claro, o que viven en el norte. Pues conclusiones de este artículo tan interesante que podemos encontrar en la nueva edición de Bloomberg Business Week. Conclusiones. Yo creo que, bueno, la conclusión, como siempre, como cada
cada jueves de quincena es adquieran la revista, la pueden encontrar en la compra de su periódico El Financiero. Como siempre les presentamos aquí historias relacionadas con temas que consideramos importantes, en este caso la agroindustria. Yo creo que hacia adelante es un tema que hay que seguir viendo, hay que ver cómo funciona, hay que ver cómo este grupo que huyó de la violencia en el norte, cómo le va en unos años, ¿no? Habría que regresar y ver qué tanto la agroindustria realmente fue una llave para ellos, y sobre todo el haber migrado, como dices, Chucho, de producto también fue un beneficio, ¿no? Claro, a largo plazo. Mira, además de ser una historia muy interesante, yo lo reitero, creo que el negocio porcícola está demostrado, ha tenido una tendencia de crecimiento impresionante en el sureste del país, y creo que las perspectivas siguen siendo bastante alentadoras, y desde luego una empresa ganadora, es el caso de Grupo Cuo a través de su subsidiaria Quequén, está Bafar también, que es otra empresa también beneficiada por el negocio porcícola, y este creciente negocio, pues bueno, va a seguir siendo un detonador para lo que es la industria agrícola, y como parte de esto, pues esta comunidad en el sureste creo que puede ser también beneficiada. Un detonador para esta zona que está rezagada. Sí, y una comunidad que si la capacitas, si se tecnifica el agro en el sureste, puede ser muy interesante hacia adelante, unas perspectivas de crecimiento muy interesantes. Es un caso de éxito, Susi, la incursión de los menonitas pues, en Campeche, y el hecho de venderle a industriales en Yucatán, y el gobierno prácticamente se mantiene al margen, ¿no? Sino como un árbitro, y eso creo que es bastante importante subrayar. O sea, no se están diciendo, tanto los menonitas como Poncho Romo dijeron, bueno, a ver en qué nos ayuda el gobierno, en qué nos apoya el gobierno, si son esfuerzos del sector privado y que están dando frutos. Y que sin duda el tema de las zonas económicas especiales pues también podría beneficiar a este sector. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis a Mesa Central. No se pierda mañana la revista Bloomberg Business Week México en la compra de su periódico El Financiero.